¿Cuántas veces habla usted del VIH-Sida con su familia, con su esposa, con sus hijos? Resulta que lo que se creía en Ecuador, que era cosa de homosexuales, prostitutas, a mí nunca me va a pasar, pasa. Y el grupo más vulnerable en Ecuador desde hace 4 años, sorpréndase, son las amas de casa. Según la Fundación Vida, en nuestro país se estima que hay unos 65.000 casos de VIH, pero solo 20.000 han sido detectados y oficialmente registrados. ¿Eso qué quiere decir? Que alrededor de unas 40.000 personas están infectadas, pero ni siquiera lo saben. Por eso hoy hemos invitado a Humberto Mata, miembro de la Fundación Vida, que atiende a mujeres embarazadas con estos casos. Bienvenido, Humberto, gracias por estar con nosotros desde Guayaquil. 65.000 posibles casos en Ecuador, es una cifra alta. Muy alta, Steffi. Buenos días y gracias por la invitación y gracias a quienes nos sintonizan por Ecuavisa. Yo creo que la época en la que la gente pensaba que el VIH o el SIDA era una enfermedad de otro, ¿no? Porque así comenzó de alguna forma los grupos médicos y científicos pensaban que era una enfermedad que se limitaba solo a ciertas poblaciones. Resulta que no ha sido así y ya en algunos países, sobre todo en África, en Asia, aquí en América, en Haití, ya la epidemia ha pasado a la población general. Y creo yo que es lo que empezamos a ver en Ecuador, así que es una cosa muy seria, sobre todo las mujeres, que son el grupo más vulnerable, Steffi. Y porque las mujeres son las más vulnerables, es que ustedes están trabajando en convenio con la Fundación de la Enrique Sotomayor, tengo entendido, con el Ministerio de Salud. ¿Impulsan qué? Que la gente se haga este chequeo, porque además se lo puede hacer de manera gratuita, ¿no? Correcto. Fundación Vida trabaja mucho con el municipio de Guayaquil en llevar dentro de la ciudad de Guayaquil la conciencia del VIH, y dentro de la maternidad Sotomayor trabajamos con la Junta de Beneficencia, que hace un extraordinario trabajo en ese centro de salud. Es la maternidad más grande de Sudamérica, para quienes no lo conocen, con casi 35.000 partos al año. Y con el Ministerio de Salud para detectar casos de mujeres embarazadas con VIH. ¿Por qué? Porque si le damos un tratamiento muy sencillo a esa mujer embarazada, aunque ella tenga VIH, su bebito nacerá sano. Yo creo que ese es el milagro más grande. Y el hijo también tiene que tener un tratamiento, el hijo también sigue un tratamiento, tengo entendido hasta ciertos meses, para que esté completamente limpio. Es decir, si se detecta temprano en una mujer embarazada, el hijo puede estar bien. Correcto, el bebé podrá nacer sano, tendrá una oportunidad casi certera, porque estadísticamente es 98.5% de los casos. En nuestro trabajo, gracias a Dios, ha sido el 100% de los 500, casi 600 bebitos que han nacido dentro del programa de prevención de VIH de traspaso de madre a hijo. Entonces, es decir, con un tratamiento de la mamá durante el embarazo, un parto por cesárea, el no dar de lactar, porque en la leche materna también puede haber presencia del VIH si la madre tiene el virus. Entonces el bebito nace dentro de un control médico, recibe un tratamiento y a los 18 meses, que es el protocolo médico internacional, el bebito se le da de alta. Entonces, ahora, cada 18 ¿qué es lo meses preocupante en este caso, Humberto? Y en esto quisiera que ustedes presten mucha atención. El porcentaje de los casos que se han detectado como VIH positivo en los últimos años ha ido aumentando. Hoy por hoy, pues están en un 0,59%, a diferencia de lo que antes fue 50, correcto, luego 44, luego 45. Ese 0,59% podría sonar poco, pues 0,59 a cualquiera, uno le suena poco, pero resulta que ese 1% es ese keeping point que ya se podría considerar una epidemia. Correcto, Steffi. El 1% de infección en una población general es, digamos, el punto de quiebre, el punto de balance. El momento que un país pasa ese 1% y Ecuador se encuentra camino a ese 1% por el desconocimiento que hay sobre esta enfermedad, porque a la sociedad ecuatoriana no le gusta hablar de educación sexual, no le gusta hablar de maneras de protegerse. El 96%, entiendo yo, de los casos registrados en el Ecuador son por transmisión sexual. Entonces es importantísimo perder un poco ese falso pudor y hablar de esto, porque es un tema de salud pública, es un tema de salubridad y es un tema de salvar a bebés. Que en los años 90, por ejemplo, Sudáfrica y Brasil estaban en este 1%. Los dos siguieron por diferentes caminos. Correcto. Hoy
Por hoy, 20% de la población en Sudáfrica está infectada, tiene VIH, pero partió de ese 1%, y por eso mi pregunta era, ¿qué hizo cada país a diferencia para que pues hoy el uno se encuentre relativamente bien y el otro con un 20% infectado? Muy buena pregunta, y fíjese que Sudáfrica hoy en día, que pareció un país tan lejano, es donde vemos todos los días el Mundial de Fútbol. Efectivamente, en el año 90, tanto Brasil como Sudáfrica tenían aproximadamente 1% de su población. Brasil agarró el toro por los cuernos y empezó a dar educación en los medios de comunicación, en las escuelas, en alianza entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, con ONGs del sector civil, es decir, una alianza de todo el país para encarar esta enfermedad. Se da las pruebas gratuitas en cualquier centro de salud de Brasil, se dan los medicamentos gratuitos en cualquier centro de Brasil, es decir, enfocaron en la enfermedad. Sudáfrica, en cambio, decidió como un avestruz meter la cabeza en el suelo y de hacerse de oídos sordos. Entonces, que es un poco lo que ha sucedido en el Ecuador. Y en 20 años, o sea, de 1990 al 2010, Sudáfrica tiene 20%, 1 de cada 5 adultos infectados con el virus de VIH que causa el SIDA. Esto es una cosa muy grave y ese no debe ser el futuro del Ecuador. Son cifras alarmantes. Y por eso es importante que hoy lo estemos hablando, y también importante las recomendaciones. Mucha gente, hay que romper los mitos, y mucha gente dice, es que yo prefiero no hacerme la prueba, porque quizás igual pues ya el tratamiento es muy caro, quizás total ya prefiero vivir con esto unos 20, 30 años más. Correcto, hay mucha gente, hay varios mitos, ¿no? El uno, que el tratamiento es caro. Mentira, en Ecuador el Seguro Social, el Ministerio de Salud entregan el tratamiento gratuitamente, contrario a muchas otras enfermedades donde no lo hacen. Es decir, el tratamiento es gratuito. Fundaciones como la mía, en la que yo trabajo, Fundación Vida, podemos conseguir tratamientos a quienes no califican en esos programas del seguro y del ministerio para conseguir de afuera donaciones para entregar las medicinas. Es decir, las medicinas se consiguen. La prueba de VIH, que es una prueba muy sencilla de sangre, está en 10 minutos el resultado, no es nada del otro mundo, es gratuita también en la Fundación Vida, que está en el centro de Guayaquil, y gratuita para las mujeres embarazadas. Entonces, de alguna forma, no hay excusa para hacerse esto de aquí, y sobre todo la expectativa de vida. Mira, saber lo de VIH, saber que uno tiene VIH, Steffi, es la diferencia para un ser humano entre la vida o la muerte. Porque si uno toma los remedios, tiene acceso a los servicios de salud, puede vivir hasta 40 años de forma saludable. Y sobre todo porque no es como era pues en los 80, casi que una condena de muerte, ¿no? Yo creo que la gente todavía tiene en la cabeza esas propagandas que habían, que salían personas esqueléticas muriéndose, o la película esa Filadelfia, ¿se acuerda? Con el actor Tom Hanks, que moría. Es decir, la gente sigue creyendo que es una condena de muerte. No lo es, si es que lo detectas a tiempo. Entonces, la clave de hacerse la prueba, y por eso Fundación Vida con el municipio de Guayaquil ha trabajado en eso, hemos creado un hotline, una línea telefónica gratuita, 1-800-PRUEBA, 1-800, entiendo que es 778-322, te llama por teléfono, hace una cita y tiene consulta de psicólogo, la prueba de VIH y una consulta después de la prueba con el consejero para informarle su estado seropositivo. Es decir, no hay ninguna excusa para no hacerse esta prueba, para saber que uno no pone en riesgo a sus seres más queridos. Imagínense a las mujeres embarazadas, sobre todo, ¿no? Cómo no, las mujeres embarazadas. Claro. Ahí está una opción en Guayaquil, para quienes nos estén escuchando desde diferentes partes del país también. En el Ministerio de Salud es donde se pueden acercar, qué tienen que hacer, porque es gratuita y eso hay que enfatizar. Uno va, se hace la prueba, mira su resultado y luego puede además tener un tratamiento gratuito. Correcto, Steffi. Y esa es la forma de controlar esto, porque lo peor que puede pasar en VIH es que una persona sea portador del virus y no lo sepa, en cuyo caso va a estar exponiendo a su esposo o a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos, a sus novios o novias. Es decir, ahí viene el problema. ¿Y por qué nosotros hablamos de que hay aproximadamente 65.000 personas infectadas en el Ecuador? Porque hemos tomado una tasa de 122.000 pruebas que hemos hecho ya en estos 4 años de trabajo en mujeres embarazadas, que es la tasa más o menos de 0,5%, y proyectada a nivel nacional. ¿No, verdad? Y si uno proyecta 0,5% a 13 millones de habitantes, sale 65.000 personas, pero solo 20.000 han sido detectados. Entonces esos otros 45.000, imagínense, están por ahí sin ellos saber.
infectando a más Y gente. suena alarmante, quizás usted sea uno de esos 40.000, por eso nunca está de más Cualquiera hacerse puede esa ser. prueba. Humberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Steffi, y ojalá que los televidentes hagan la prueba de VIH para estar seguros y cuidar su salud. Gracias por estar con nosotros. 7:20.